En los confines del tiempo y el espacio, en la época de Planck, donde las leyes de la física tal como las conocemos se desdibujan, las vibraciones marcan el compás inicial de nuestro universo. Desde los primeros instantes del Big Bang, cuando las fuerzas primordiales chocaron en un frenesí cósmico, surgió la vibración como la fuerza esencial que dio forma a todo lo que conocemos. Nikola Tesla, visionario y pionero, comprendió profundamente la importancia de esta energía primigenia. Para él, entender la energía, la frecuencia y la vibración era clave para descifrar los misterios más profundos del cosmos. Hoy, en la era moderna, la ciencia nos revela un hecho fascinante. No solo los objetos físicos poseen vibración y frecuencia, sino también nuestros pensamientos y emociones. Es en este cruce, entre lo material y lo intangible, donde se encuentra la clave para comprender cómo creamos nuestra realidad. Al cambiar tu vibración base, puedes transformar tu experiencia hacia una realidad completamente diferente. Este cambio no es solo perceptual. Aprender a ajustar tu vibración puede, con el tiempo, alterar tu trayectoria de vida hacia una realidad alternativa. Para comprender esto plenamente, debemos explorar los diferentes niveles de conciencia y cómo influyen en nuestras vibraciones. Una de las primeras ideas fundamentales que debemos comprender es el concepto de los niveles de conciencia, explorado brillantemente en el libro Power vs. Force de David Hawkins, un autor cuya obra ha sido profundamente transformadora. La misma presenta el concepto del mapa de la conciencia, que ilustra cómo los diferentes estados emocionales que experimentamos se correlacionan con diferentes frecuencias vibratorias. En el extremo más bajo de la escala se encuentra la vergüenza, una sensación muy distinta en comparación con la paz y la alegría. A medida que avanzamos en la escala, encontramos diferentes tonalidades emocionales. Según David Hawkins, todos estos sentimientos están dispuestos en una escala logarítmica. Por ejemplo, la vergüenza se sitúa en el nivel 20 de esta escala. Sin embargo, pasar del nivel 20 al nivel 30 no implica simplemente un aumento de 10 puntos, sino un aumento de 10 a la potencia de 10. Esto representa un incremento exponencial en la energía, donde cada paso supone un aumento significativo en la intensidad emocional. Ahora escucha lo siguiente. Tú puedes cambiar tu estado de conciencia en función de cómo te sientas. Y lo que es más importante, que para cambiar tu mundo físico, tu exterior, lo único que tienes que cambiar es tu estado de conciencia, no el mundo físico. Sencillamente tienes que cambiar, que vibrar a un nivel superior, y tu exterior o tus circunstancias exteriores se corresponderán por sí solas con tu estado de conciencia. Cada nivel de conciencia tiene, digamos, un campo de atracción según su vibración. Que si tú quieres cambiar algo de tu exterior, tienes que hacerlo desde tu grado de conciencia. Es como si te empeñas en cambiar, en mover de sitio una sombra sin cambiar el objeto que produce esa sombra. Tú, si quieres cambiar tu mundo físico, es decir, la sombra, tienes que cambiar el objeto que produce esa sombra, tu nivel de vibración. Por otro lado, este modelo nos muestra cómo la energía aumenta de manera exponencial a medida que ascendemos en la escala emocional, desde la vergüenza hasta la culpa, luego la apatía, el dolor y finalmente el miedo. Esta dinámica se refleja de manera precisa en nuestra fisiología, donde la cantidad de energía que experimentamos en cada uno de estos niveles varía notablemente. En la sociedad actual hay un fenómeno que se les denomina péndulos, que pueden ser una persona o un grupo que representan el pensamiento grupal, surgiendo cuando las personas se unen y adoptan características similares, volviéndose sincrónicos. A menudo, las personas son atraídas inconscientemente por la frecuencia del péndulo, lo que les impide cuestionar el sistema establecido. Por ejemplo, el sistema educativo atrapa a las personas en su estructura, y aquellos que desafían este sistema son etiquetados como extraños. Los péndulos están diseñados para mantener a las personas dentro del sistema y evitar que desafíen el status quo. Estos péndulos buscan retener a las personas en su influencia para mantener su energía. En el ámbito humano, se puede representar mediante un gráfico con un eje X que indica la frecuencia. En este gráfico, los niveles más bajos de conciencia, como la vergüenza y la culpa, se encuentran en el extremo inferior, mientras que la iluminación está en el extremo superior. Entre estos extremos, la distribución de los niveles de conciencia toma la forma de una curva de campana. Los péndulos intentan mantener a las personas atrapadas dentro de este rango de frecuencia. Entonces, si observamos estos grupos y las personas que están dispuestas a defender una idea con sus vidas sin saber por qué, porque son parte de un péndulo, la sociedad, a través de las redes sociales,
las grandes farmacéuticas, los grandes medios de comunicación, te mantiene atrapado en una cierta energía y vibración que evita que te liberes. La información está bien resguardada para mantenerte atrapado en un nivel de energía que oscila entre el miedo y el orgullo, justo por debajo del nivel de coraje. El coraje es el nivel neutral donde puedes liberarte de la influencia de estos péndulos. La energía más resonante en este espectro es la ira. Cuando los péndulos logran enfurecerte, extraen la mayor cantidad de energía de ti, ya que en el reino humano, la ira parece desatar la violencia más intensa. Cualquier emoción que experimentemos por debajo de 200 en la escala de conciencia puede llevarnos a la inconsciencia y es potencialmente peligrosa para nuestra vida. Según Hawking y según la mayoría de los autores del Nuevo Pensamiento, así es. Si estamos en un nivel bajo, de depresión, de estado de culpa, de miedo sobre todo, pues nuestras apariencias externas son el reflejo de ese estado. Pues tenemos más acontecimientos que confirman ese estado de conciencia que tenemos. Y si vibramos y si estamos en un estado de conciencia más alto, no tenemos que hacer nada más. Nuestras circunstancias se corresponden con ese estado de conciencia. Para liberarnos de este estado y cambiar nuestra vibración base, necesitamos elevar nuestra conciencia. Esto implica reconocer la absurdidad de dar nuestra vida por simples pensamientos y creencias y trabajar para elevarnos por encima de estos estados emocionales negativos. Entender esto nos permite liberarnos del control de los péndulos y experimentar una realidad más alineada con nuestras verdaderas aspiraciones y deseos. Entonces, necesitamos comprender las 3 claves para la vibración. El libro The Mechanism of Surrender de David Hawkins explora este proceso. Muchas personas, al descubrir la importancia de la vibración y cómo elevarla, caen en el modo de resistencia. Sienten emociones como el miedo, el deseo, la ira o el orgullo y perciben estas emociones como negativas, por lo que intentan cambiarlas de inmediato. Sin embargo, enfocarse en cambiar estas emociones es rendirse al péndulo y darle nuestra energía. En lugar de resistir, la clave está en permitir y aceptar lo que estamos sintiendo, reconociendo que son simplemente pensamientos y sentimientos que no tienen poder sobre nosotros. La primera clave para cambiar tu estado de vibración base es dejar ir, pero no se trata simplemente de intentar dejar ir, ya que eso te lleva directamente a la resistencia. Es mejor pensar en dejar ir como dejar ser. Cuando aceptas completamente algo, cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida que no te guste, tu reacción inmediata podría ser querer cambiarlo o ignorarlo. Sin embargo, al hacerlo, pierdes la batalla porque te estás diciendo a ti mismo que eso no está bien. No te has dado permiso para procesar lo que está surgiendo. Es crucial permitir que estos sentimientos surjan y ser tratados adecuadamente. Las 4 formas principales en las que manejamos nuestros sentimientos son la represión, la supresión, la expresión y la rendición o dejar ir. La represión ocurre inconscientemente cuando reprimimos un sentimiento porque es demasiado abrumador para ser enfrentado. En la supresión, conscientemente empujamos el sentimiento hacia abajo y solemos recurrir a métodos escapistas como ver televisión, comer en exceso o fumar para evitar enfrentarlo directamente. La expresión implica intentar liberar el sentimiento de alguna manera, ya sea hablando de ello, gritando a alguien o expresando la ira de alguna forma. Sin embargo, la forma más efectiva de manejar los sentimientos es la rendición o dejar ir. Al simplemente rendirte al sentimiento y aceptarlo tal como es, permites que exista sin resistencia. Si practicas esto durante un periodo de tiempo prolongado, tu vida experimentará un cambio profundo y significativo. Cuanto más intentas huir de tus sentimientos, más los suprimes y reprimes. Estos sentimientos acumulados pueden manifestarse de formas inesperadas y en momentos inoportunos. ¿Alguna vez te ha pasado? Intentas ignorar un problema y de repente te encuentras actuando de manera extraña, sin comprender por qué. Te sientes estresado porque no has aceptado lo que está sucediendo. Puede suceder incluso en situaciones triviales, como cuando tu hijo llora todo el día. Pero si decides abrazar mentalmente la situación y aceptarla diciendo, sí, ha sido un día terrible y está bien, encontrarás paz interior. Aunque las cosas estén fuera de control, dentro de ti, puedes estar en calma. La aceptación es la clave para elevar tu vibración, ya que se encuentra en un nivel elevado en el gráfico de conciencia, en torno a los 350. Al entrar en un estado de aceptación, puedes liberarte de los estados de conciencia más bajos y elevarte hacia niveles más altos. Es importante comprender que soltar no siempre significa rendirse. A veces implica expresarse. La rendición
puede ocurrir incluso cuando te encuentras suprimiendo o reprimiendo tus emociones, pero solo si has tomado conscientemente la decisión de hacerlo. Por ejemplo, si estás pasando por un duelo tras perder a un ser querido, puede que decidas rodearte de amigos y distraerte como una forma consciente de manejar tus sentimientos en ese momento. La segunda clave para elevar la vibración es aprender a equilibrar el esfuerzo y la rendición. Al iniciar el camino del desarrollo personal y la manifestación, es importante no obsesionarse exclusivamente con el resultado final, sino también comprometerse con el proceso y tomar acciones conscientes en el momento presente. Esto implica realizar esfuerzos deliberados para avanzar hacia tus objetivos, pero también aprender a soltar y confiar en que el universo se encargará de cómo se manifestarán esos objetivos. Aprender a equilibrar el esfuerzo y la rendición es fundamental porque implica crear con intención mientras también confías en el universo para manifestar lo mejor para ti. En yoga, este principio se conoce como vairagya, desapego, y abhyasa, práctica constante, y ha sido enseñado durante miles de años. En el Yoga Sutra, Patanjali define abhyasa y vairagya como las dos bases de la vida espiritual. Son como las dos alas de un pájaro que trabajan juntas para elevarnos hacia la iluminación. Abhyasa es una práctica espiritual perseverante. Implica dedicación y esfuerzo constante en la búsqueda de la verdad y la conexión con nuestro ser interior. Sin práctica regular, no podemos progresar en el camino espiritual. Vairagya es el desapego de las cosas mundanas. No se trata de renunciar al mundo, sino de liberarnos de la fascinación por lo material y temporal. Cuando nos desapegamos de los deseos y apegos, podemos enfocarnos en lo que realmente importa. Estos dos pilares son complementarios entre sí y se retroalimentan, siendo en realidad dos aspectos de una misma acción, como las dos caras de una misma moneda, o la imagen del yin-yang. La tercera clave para elevar la vibración es el enfoque y la atención. En lugar de resistir lo que es o tratar de cambiar algo, enfócate en lo que realmente deseas experimentar. Los creadores de realidad exitosos han aprendido a enfocarse en lo que quieren en lugar de en lo que no quieren. Han tomado decisiones conscientes para dirigir su atención hacia lo que pueden controlar en lugar de preocuparse por lo que está fuera de su control. Han dejado de enfocarse en lo negativo y han empezado a sentir gratitud por lo positivo en sus vidas. El enfoque y la atención son como una luz que ilumina lo que sea que dirijas hacia ellos. Al igual que las plantas necesitan luz solar y agua para crecer, para crear la realidad que deseas, debes darle enfoque y atención a esa realidad todos los días. Se recomienda tener 1 o 2, máximo 3 objetivos que mantengas en tu mente diariamente. Cuanto más te concentres en esos objetivos y simplemente los entregues al universo, enfocándote en ellos y luego desenfocándote, más vida cobrarán. Y un día, una vez que los hayas olvidado por completo, de repente te darás cuenta de que se han hecho realidad.